Yo pienso que si le entregaran uno de los fusiles a algunos de esos del sectores del Centro Democrático que defienden tanto a los israelíes, seguramente utilizarían esos fusiles para dispararle a niños palestinos. Póngase a hablar de Palestina y de Israel, como anda su presidente viajando por Haití. Le voy a decir las cifras de su gobierno sobre los niños y las niñas. La ministra de su gobierno, Petro, acaba de decir que hay temores de que en Chocó hay niños y adolescentes suicidándose para que no se los lleven, para reclutarlos. Senador Carlos Meisel, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Venimos anunciándole al gobierno del presidente Petro que la economía contrasta con algunas versiones que le escuchamos a él mismo y a unos fieles seguidores que tiene aquí de una realidad que nos intentan imponer y que contrasta, colombianos, con los datos que entidades del mismo gobierno empiezan a arrojar y contrasta lógicamente con la realidad que uno se encuentra cuando camina y recorre este país. El DANE, presidente, sacó la cifra del crecimiento económico. Crecimiento económico, queridos compatriotas que nos escuchan, de 1.7%, que se compara con el desastre del crecimiento del 2023 del 0.7%, y eso nos lo quieren vender como un progreso, eso nos lo quieren vender como una situación óptima para el país. Perdón, el hecho que el desastre del 23 haya sido tan estrepitoso no hace bueno el desempeño económico del 2024. Les recuerdo que recibieron un país creciendo al 7%. Así que nosotros creemos que ese discurso, que estamos viviendo un buen clima económico, que el país, su empleo y la generación de oportunidades van muy bien, no corresponden a la realidad, corresponden a una realidad inventada, a unas mentiras inventadas del gobierno y sus más fieles seguidores aquí en este Congreso. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra Jaime Uzcategui. Muchas gracias, presidente. ¿Por qué llevan más de 18 meses con los expedientes contra Gustavo Petro por violación de topes de campaña y no se han dignado en darle una respuesta al país? La exfiscal coincide con muchos de nosotros cuando dice, ya que ustedes se hacen llamar jueces, esa misma condición de jueces los expone a ser investigados y juzgados por prevaricato, siendo que ustedes tienen una misión constitucional. Colegas, ¿saben ustedes cuánto le cuesta la comisión de acusaciones al país todos los años? Más de 2.000 millones de pesos, y es un descaro que con esos montos no sean capaces de darle una respuesta. Senador JP tiene el uso de la palabra como autor. Gracias, presidente. Acuérdate que Este proyecto es sencillamente hermoso, precioso. Garantizar la segunda postulación al subsidio de vivienda para esos colombianos que han sido víctimas del conflicto armado y que por razones ajenas a su voluntad y de fuerza mayor han perdido su vivienda. Es el mejor regalo que hoy el Senado de la República puede entregarles, y yo les agradezco de corazón por haber aprobado este proyecto en unanimidad. Hoy que estamos viendo 53.000 desplazados en el norte de Santander, ya cerca de 3.000 en el Chocó, nos preguntamos cuántas de esas personas no van a poder quizás regresar a su territorio, van a perder su vivienda, pero con esta ley nosotros les blindamos ese derecho de que puedan volverse a postular y volver a tener esa vivienda. Quiero agradecerle al Senado, pero también reconocer el trabajo de la Comisión Séptima, de los senadores que allí pertenecen y de la ponente tan espectacular, la senadora Sor Berenice. Gracias
por llevar adelante este proyecto y hacer también parte de este regalo que hoy le damos a esos colombianos lamentablemente víctimas del conflicto armado. Cuando radiqué este proyecto, sabía que sería bien recibido por el Congreso de la República y que los colombianos lo agradecerían. Lo logramos, ha sido aprobado por el Senado de la República y esperamos que siga su curso para convertirse en ley de la República. Tiene el uso de la palabra el representante Cristian Garcés. Representante Mondragón, sus palabras dan es asco. ¿Usted cómo se atreve a decir aquí, porque tiene un micrófono, que entonces personas de Centro Democrático estarán dispuestas a coger fusiles y matar niños palestinos? Usted solamente le cabe eso en su cabeza torcida, porque además habla de su discurso humanista con ese odio. ¿Usted qué es lo que genera? Odio, guerra, destrucción. Yo pienso que si le entregaran uno de los fusiles a algunos de esos sectores del Centro Democrático que defienden tanto a los israelíes, seguramente utilizarían esos fusiles para dispararle a niños palestinos. Por eso les duele tanto que el presidente Petro, en lugar de justificar el asesinato de niños palestinos, presidente Petro proponga, a pesar de nuestras dificultades presupuestales y fiscales, una solidaridad del Estado colombiano con esta niñez. Yo entiendo por qué a algunos les incomoda, porque estoy seguro que como son defensores de Netanyahu y de Israel, si a uno de estos sectores le pasaran un fusil de esos ejércitos israelíes, lo estarían disparando contra la niñez palestina. Así que nosotros preferimos es lanzar mensajes de humanidad y de apego a los más auténticos sentimientos de humanidad frente al padecimiento de la niñez palestina y no seguir justificando la masacre que han cometido contra ella. Y termino, presidente. Le voy a decir las cifras de su gobierno sobre los niños y las niñas. La ministra de su gobierno, Petro, acaba de decir, la ministra Ángela María Buitrago, que hay temores de que en Chocó hay niños y adolescentes suicidándose para que no se los lleven, para reclutarlos. Ese es su gobierno. ¿Y qué tal la defensora que habla que el 2023, la defensora Iris, al 2024 aumenta el reclutamiento en 61% en Colombia? Pero ¿qué me dice de los más de 50.000 desplazados en el Catatumbo? ¿Usted ha ido a ver los niños allá? ¿Y las niñas? ¿Usted cree que póngase a hablar de Palestina y de Israel como anda su presidente viajando por Haití y reuniéndose en Arabia Saudita con los mayores exportadores de petróleo, mientras el país se les destruye en las manos? Y usted habla de humanismo, señor Mondragón, por Dios. Lo que pasa es que como ustedes no pueden vivir sin hablar de Uribe, sin hablar de Centro Democrático, porque no son capaces de dar resultados en absolutamente nada, porque el país se les está destruyendo en estos momentos. Creo que no se ha dado cuenta de las cifras. La gobernadora del Chocó pidiendo que declaren conmoción interior, la gobernadora del Valle solicitando apoyo porque se han fortalecido los grupos subversivos en mi departamento. Acaban de cerca de 50 alcaldes, pero más de 40 alcaldes de Nariño solicitar que el gobierno aparezca con las inversiones en el sector rural, con las vías terciarias para poder sacar adelante los productos agrícolas. Y viene usted a hablar de fusiles y viene usted a decir que personas de Centro Democrático matarían niños palestinos. Hágame el favor, que pesar la Cámara como se volvió. Ahora yo creo que el 2026 esto va a cambiar, porque ese discurso pues se lo creyó la gente en las pasadas elecciones, pero ahora cuando los muchachos del DICETES no les condonaron las deudas, sino que por el contrario pararon los nuevos créditos y están hablando inclusive de aumentarles las cuotas porque no le dan plata al ICETEX. Entonces yo sí hago un llamado aquí, señor Mondragón, a que trabajemos por el país, deje de generar odio y división en Colombia, consiga voticos haciendo propuestas, mostrando resultados,
vaya ya a Buenaventura que su vicepresidenta le cumpla al Pacífico colombiano, que está clamando por el presidente que eligieron, en vez de echarse aquí discursos mentirosos. Gracias, presidenta. Sonido para la representante. Cabina, por favor. Gracias, presidenta. Presidenta, esta constancia casi que a modo de réplica al señor representante Mondragón, que hoy, muy al estilo también del representante Racero, que ayer salía en defensa del presidente Petro, pues hoy sale también en defensa del presidente Petro a justificar, pero además de eso, a mentirle a los colombianos, y eso sí no me parece. Decía él muy aireadamente y muy ampliamente que este gobierno se ha dedicado a cuidar a los niños y niñas de Colombia y que es tal el amor por esos niños que se han logrado cosas inimaginables que en otros gobiernos no pasaban. Señor Mondragón, en 2024, 7.721 madres comunitarias cerraron sus hogares de bienestar. Significa que cerca de 115.800 niños quedaron sin atención en esos hogares de bienestar. Y a hoy el ICBF no nos responde para dónde se llevaron esos niños, en dónde está la atención integral de esos 115.815 niños. No le mientan al país, los niños aquí no son prioridad. Hay 115.000 que hoy están sin el cuidado integral, que iban a esos hogares de bienestar a comer, a que los atendieran, a que los recibieran, a que los hogares más vulnerables los acogieran, y hoy no tienen atención, presidenta. Adicional a eso, también a las madres comunitarias les mintieron, las hicieron renunciar en octubre de 2024 para darles un tal bono pensional que a la fecha no les han dado. En Neiva nomás hay 42 madres comunitarias mayores de 50 años, en su mayoría madres cabeza de hogar, que hoy no están recibiendo la pensión y que en noviembre y en diciembre de 2024 les están diciendo que no les van a responder por ese dinero. Yo les pregunto, esos niños que dejaron de atender esas... Termine, representante. Ya varias madres comunitarias se han comunicado con nosotros y nos han dicho que desde octubre que ellas renunciaron, apenas hasta enero les recogieron los hogares de bienestar. Hago una denuncia pública y lo haremos, por supuesto que por la vía legal, porque esos hogares de bienestar aparecen como si estuvieran recibiendo los niños en noviembre y en diciembre. Adivinen en dónde está quedando esa plata. Adivinen en dónde. Pues sí, señores, no hay madres comunitarias, no hay hogares de bienestar, no hay niños atendidos. Termine, representante. Entonces aquí yo insisto que hay un posible delito donde desde octubre de 2024 cerraron unos hogares de bienestar, pero están reportando la atención integral de niños y niñas en noviembre y diciembre de 2024. ¿Dónde están esos recursos? Señores del ICBF, Ministerio de la Igualdad, compañeros del progresismo, ¿dónde están esos recursos?